Mira, has hablado de dos cosas que me gustaría comentar. La primera es, y que creo que es muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta, es que tú cuando abres en una nueva consulta o cuando tú empiezas un nuevo servicio en una zona, como por ejemplo puede ser la podología, por no irnos a otros... a otros Es lo que me luego iremos, o sea, en el sentido de decir, oye, pero lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, yo voy a crecer a costa de no canibalizar, perdón, pero de ganar cuota de mercado a otros podólogos. Es decir, o sea, yo le voy a quitar pacientes a otros podólogos para yo poder crecer, ¿no? Sí. O sea, es muy complicado que tú puedas tener tu agenda llena y que el 100% de tus pacientes no hayan ido antes al podólogo. Correcto. O sea, significa eso. Es muy probable haber un porcentaje muy, muy, muy pequeño que a lo mejor haya venido por primera vez al podólogo y que ya se haya quedado contigo, pero eso va a ser mínimo. O sea, al final el resto son pacientes que ya estaban con otros podólogos y que luego están contigo, ¿no? Y al final eso, por muy bien que lo hagamos, es un periodo, ¿no? Y sabemos que es un periodo donde ¿cuánto vas a tardar? Bueno, pues depende, ¿no? Si tienes unas estrategias y conoces un poquito más cómo funciona el mercado, puede ser a lo mejor más agresivo, que quizás a mí no es la opción que me gusta, pero bueno, que tienes como diferentes opciones, ¿no? Entonces es saber que en ese crecimiento vas a tardar un tiempo, que en ese tiempo vas a tener que ser lo suficientemente fuerte a nivel bolsillo para aguantar, o sea, porque oye, no es solo la primera inversión, o sea, sí. Al principio has hablado de financiación, has hablado de muchas cosas, pero oye, no es solo la primera financiación que me dan para yo abrir las puertas, ¿no? Es decir, oye, ¿cuánto puedo aguantar hasta que esto empiece a rodar, ¿no? Sí, un poquito para que también los oyentes lo tengan en cuenta, porque esto es así. Yo considero que quizá mi negocio en un periodo de 3 años y medio, con COVID y con ciertas cosas que tampoco han ayudado, ha ido bien, ¿vale? Ha ido bien, pero eso no quita que los primeros 6 meses yo haya días que me haya pasado sin pacientes, sentar en una mesa generando estrategias de ver cómo crezco. Es decir, la clínica estaba abierta, yo sabía que había potenciales pacientes fuera, ostras, pero no entraban. Entonces, y eso, eso requiere lo que tú dices, un fondo, saber que eso puede pasar, pero también requiere fortaleza mental. Y eso es algo que a mí me gustaría que la gente fuera una de las cosas que se quedara. Ser empresario requiere fortaleza mental. No, intentar que las emociones no vayan con los picos tanto de subida y de bajada de cualquier negocio, porque si no es difícil, ¿eh? No, es muy sí, difícil, sí. ¿eh? Al final yo creo que yo muchas veces lo digo, ni en los momentos buenos estás tan bien, Eso es. ni en los momentos malos estás tan mal. Eso es. O sea, y eso es verdad que es complicado al final salirte un poco de tu propia persona y verlo como perspectiva, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo muy importante y que es difícil, ¿eh? O sea, porque cuando de repente aparece algo y dices, madre mía, estoy en la ola, pero claro, oye... eso es. Yo recuerdo la primera semana que tuve llena, que era en plan de la agenda llena, y la siguiente semana igual tuve 10 pacientes toda la semana. Y era, ¿qué he hecho mal? O sea, yo mismo me preguntaba, ¿qué he hecho mal? Y bueno, algún amigo, alguna persona me decía, no has hecho mal nada, tío. Es que los negocios al principio son así. Vendes mucho, vendes poco. No me gusta hablar de vender en sanidad, pero al final, seamos honestos, y al final tú cuando das un servicio lo estás vendiendo. Entonces, por eso digo vender, ¿vale? Y al final hay épocas que vendes mucho y vendes poco, hasta que quizá la rueda se cierra, ¿vale? Pero incluso hablando con gente que tiene empresas muy, muy grandes de sanidad, que tienen muchísimos especialistas, me lo decían también. Me decían, quiero decir, tú hablas de miles, 10 miles o lo que sea de euros, yo te hablo de millones, pero hay épocas de 2 millones y hay meses de 500.000 euros. O sea, hay que decir, al final incluso empresas grandes tienen esa variabilidad. Entonces, mentalmente tienes que ser fuerte y saber que eso va a venir.